Buenas tardes. Buenas tardes. Damos comienzo damos comienzo en este año del programa de la Asociación Acción Social Obrera. Este año hemos estado los 2 primeros meses haciendo también trabajo interno, que también es importante. Por eso hemos comenzado en este mes de marzo, ¿no? Vamos a empezar la programación de este año 2017 con un compañero, porque ya es compañero, que repite con ASO la segunda vez, ¿no? Manuel Santana siempre responde positivamente cuando le llamamos. Es catedrático de la Universidad de La Laguna. De Las Palmas, catedrático de Historia. Digo yo siempre palabras. Tiene un recorrido bastante largo y un currículum bastante amplio. No lo voy a verbalizar aquí. Quien tenga curiosidad pone Manuel Santana, Universidad de Las Palmas, de Gran Canaria, y lo puede ver. Además, últimamente está viajando muchísimo. Ahora mismo está contándonos los siguientes viajes que va a realizar, o sea que lo hemos cogido casi por los pelos, como que dice. Y esta vez tenemos la oportunidad de aprender de él y con él sobre una temática muy interesante, por no decir quizás hasta dolorosa, ¿no? Se me ocurría a mí una frase que está por ahí colgada, que es un cartel que se pasa mucho, ¿no? A través de las redes, sobre todo, ¿no? Que a mí me hace repensar mucho, ¿no? La frase es muy sencilla, ¿no? Simplemente dice: nos regalan miedo para después vendernos seguridad. Yo creo que esa frase es bastante significativa para entender un poco cómo se está organizando actualmente los sistemas para controlarnos, ¿no? Y evidentemente hay estados y estados, y los que más poderío tienen son los que nos intentan crear el miedo para que luego podamos recurrir a demandar simplemente seguridad. Por suerte estamos aquí personas que queremos romper con ese tipo de pensamientos pensamientos, ideas o ideologías bastante sesgadas y que nos ocupan o nos preocupan, que lo importante es que los muros, todos los muros se pueden romper, ¿no? Si tenemos ganas y queremos hacer que este mundo sea un poco más sostenible y en donde podamos convivir todas y todos, ¿no? Entonces, para hablar realmente sobre islamofobia, que yo no controlo, yo vengo aquí igual que ustedes a aprender, tenemos a Juan, o sea que les dejo con él, que nos va a enseñar un montón. Y como saben, después vamos a tener la posibilidad de debatir con él o construir y deconstruir todo lo que queramos. O sea que vamos a aprovechar. ¿Cuántos están dispuestos a aguantar que yo te lo irá transmitiendo en su cara? El bostezo, claro, el bostezo. Vale. Bueno, muchas gracias primero que nada. Estoy encantadísimo de volver a conocerle. La verdad que desde la otra vez que estuve me enganché mucho y ha sido por supuesto todo lo que hace la ASO y bueno, trato de colaborar porque es una experiencia muy interesante, muy bonita, con la que hay que trabajar, ¿no? Así que encantadísimo. Bien, el tema que traía de la islamofobia me parece muy acertada la introducción que hizo Yasmina, porque el miedo es una de las claves, ¿no? Desde luego, yo soy primero una presentación, ella ya lo dijo, soy profesor de historia, soy historiador, entonces hay muchas formas de abordar este tema. De hecho, si se ponen en internet, verán que hay muchas charlas de distintas personas y como todo, pues hay muchos puntos de abordaje. Yo lo voy a abordar en gran medida desde la historia, entonces pues les hablaré, en la medida que les pueda interesar, de aspectos históricos del pasado creo que tiene una gran importancia, y los discursos que se hacen en la actualidad, que son discursos ideológicos y que tienen repercusión historiográfica también, y por eso ha sido por lo que lo he abordado. Es decir, que
lo he abordado desde un punto de vista académico incluso, aunque aquí no voy a hacer una charla académica, pero todo este trabajo pues, me ha llevado a un trabajo fundamentalmente académico incluso. Entonces, a lo largo de la historia, el miedo es algo muy útil para el poder. El poder se perpetúa con el miedo. Siempre que los pueblos tienen que elegir entre seguridad y libertad, suelen elegir seguridad, porque bueno, yo quiero estar vivo antes que nada, para luego ser libre. Y entonces, cuando se tiene miedo, pues uno busca que el poder los defienda de ese miedo. Esto es algo que no es nuevo, que hoy en día se hace, como estamos viendo ahora, sobre todo con el Islam en general, pero ya se hizo también con el Islam y con otros colectivos a lo largo de la historia, sobre todo a partir del siglo XVI. En el siglo XVI, cuando se instala el Estado moderno, es cuando se instala el Estado absolutista, que rompe un poco con el feudalismo, cuando realmente este nuevo Estado empieza a funcionar y tiene que ganar legitimidad frente a otros miedos que luego veremos. Yo quería empezar hablando porque otra de las claves para abordar este tema me parece que está en romper la unicidad que supuestamente tiene el Islam, como la unicidad que supuestamente tiene Occidente. Es tan erróneo pensar que todos los occidentales somos iguales como pensar que todo el Islam es lo mismo, o que todos los musulmanes son iguales. Hay multitud de posibilidades. Hay tantas posibilidades como hay en el mundo occidental. Gran parte del problema, y luego trataré de tener en cuenta también lo que ha sido uno de los aspectos importantes, que es la aparición del Estado Islámico, es algo más o menos reciente, y uno de las construcciones del Estado Islámico sobre los occidentales, que es lo mismo, lo que vivimos en lo que llaman Occidente, que es algo en fin, que no está del todo muy claro, porque no todos somos iguales, hay gente que es creyente, hay gente que practica su religión de una manera, hay gente que la practica de otra, incluso los mismos creyentes, y dentro de todas las posibilidades de cristianos incluso que hay, como incluso dentro del marxismo, se podría decir, ¿no? La cantidad de gente que dice que es marxista y cada uno pues tiene su forma de interpretar a Marx. En esto se da que casi todos los grupos dicen: yo tengo la interpretación verdadera del Islam, lo dicen dentro de todas las posibilidades de interpretar el Islam. Casi todos dicen: no, mi interpretación es la buena y ustedes están equivocados, como pasa con el cristianismo, que hay cristianos, protestantes, testigos de Jehová, evangélicos y tal. Entonces dicen: no, la lectura buena es la mía. Y también pasa con el marxismo. Dentro de las interpretaciones de Marx, todo el mundo dice: no, la mía es la buena y todos los demás son reformistas o sobre todo correalitarios, etc., ¿no? Entonces, eso es una de las primeras cosas. Como me voy a centrar que la mayor parte de los que vivimos en Occidente pues sabemos menos de este mundo, del Islam, porque quería empezar estableciendo. Veo que aquí hay personas que quizás por la indumentaria pues infiero que deben ser musulmanes, y esto les parecerá una perogrullada, pero me parece importante primero tener en cuenta que no es lo mismo árabe que musulmán, que islam, que islámico y que islamista sobre todo, que maometano, que es un concepto que se usó históricamente en España, precisamente, que ni siquiera tiene una traducción a otros idiomas, y también son cosas distintas, o yihadista. Cada uno de esos conceptos son distintos, y la mayor parte de la gente no lo conoce, o moro incluso, son conceptos distintos y que normalmente se usa como si todo fuera lo mismo. La gente habla de árabes y musulmanes como sinónimo, o moros como sinónimo, ¿no? En muchas ocasiones aquí. De hecho, se puede ser árabe musulmán, formar parte de un partido político que sea islámico, ser islamista, y eso no quiere decir que sea terrorista, porque de esas grandes construcciones que se ha hecho es todo ese mundo es igual y todos son terroristas. Y el sistema crea esa percepción y la gente se lo cree, ¿no? Comentaba todos los viernes jugar al fútbol con unos amigos, igual por internet, y que les decía: voy a poner una charla sobre la islamofobia. Ya, pues habla también de la occidentalofobia que tienen ellos, ¿no? Como todos los musulmanes, todo Islam nos tiene odio a nosotros. Es una reacción como muy primitiva y que carga mucho a la gente. Seguramente los que estamos aquí, pues probablemente no. Pero muchísima gente sí, ¿no? Y piensa que es todo lo mismo ser árabe, musulmán, islámico, islamista, igual terrorista, ¿no? Cosa que no es cierta. También se puede ser musulmán
formar parte del partido islámico islamista y no ser árabe y no ser terrorista. Se puede ser incluso integrista sin ser islámico, ni musulmán, ni árabe. De hecho, hay un integrismo católico incluso, ¿no? Y que normalmente, o fundamentalismo, que en la tele suele aparecer como todo parte de lo mismo. El Islam, que viene de la voz de Salam, es la religión. Una persona no es Islam, en todo caso, las creaciones de las personas pueden ser islámicas, una mezquita puede ser islámica, una cultura islámica, pero el Islam es la religión. El que profesa esa religión se le puede llamar islámico o sobre todo se le llama musulmán. Son las personas, los colectivos, las sociedades, esos son musulmanes. Una mezquita no musulmana, una mezquita es islámica, entre otras cosas. Insisto que muchas veces aparecen los nombres mezclados. Lo de Mauritania les decía que igual que musulmán, es el que profesa el Islam y que es un sinónimo o un concepto exclusivamente español, probablemente por la presencia que tuvo el Islam en la península ibérica durante 700 años. Un concepto que se maneja mucho en España también es el concepto de moro, que quizás tiene hoy en día un carácter despectivo en algunos casos, pero desde luego moro no se circunscribe a una religión, no tiene ni que ser creyente ni que ser musulmán, ni siquiera tendría por qué ser árabe. Moros son, supuestamente, el concepto viene de los habitantes de lo que era el reino de Mauritania, que pasa a ser una provincia romana, en tiempo de los romanos, y que englobaba pues, fundamentalmente lo que se llama Marruecos, Argelia, Mauritania, quizás Túnez, más o menos, toda esa parte, y que muchos de estos supuestamente moros, que se le llamaba moro por pertenecer a esa provincia de la Mauritania, eran bereberes además, que ni siquiera eran árabes, ¿no? Islámicos, como les decía antes, es lo relativo al Islam, son los objetos, un objeto no musulmán, el objeto sería islámico, es una cultura, es un arte, es toda la arquitectura, etc. Por ejemplo, les decía antes, una mezquita no es islámica y musulmana, porque eso sería redundante. Musulmán es la persona y el objeto lo llamamos islámico, va implícito en el concepto. Es decir, que islámico puede ser una filosofía, puede ser un tipo de estética, un arte, como digo, pero no se le aplicaría a musulmanes, que es para personas, para colectivos, etc. Islamista es el que profesa la religión islámica. Preparándome esta charla, pues he visto que en ocasiones islamista aparece cada vez más vinculado a los medios de comunicación a militante de un Islam combativo y antioccidental, pero en principio no tendría que significar eso. Yihadista es el que profesa la yihad, que es la guerra santa. Esto realmente no se practicaba desde la época de las cruzadas, hasta que, sobre todo, Estados Unidos y sus medios lo vuelven a rescatar fundamentalmente para Afganistán, cuando estuvieron ocupados por la Unión Soviética, para luchar contra los soviéticos. Y es a partir que yo diría que hay un gran paréntesis donde el yihadismo no aparece en los libros, no aparece en los textos, sino que se interrumpe desde la Edad Media hasta la década de los 80. Y fundamentalista, pues es algo más cerrado que el islamista, que tampoco necesariamente es terrorista, no puede ser muy creyente, puede ser incluso, hay quien esa lucha por la yihad no la lleva necesariamente al campo de la lucha armada, pero fundamentalista, pues hay muchos católicos que son muy fundamentalistas, ¿no? No hay más que ver una guagua que anda pasando por el Estado español de color naranja, ¿no? Otra cuestión a tener en cuenta, una vez puesto esto, que hay una gran diversidad y que usamos mal el lenguaje, y yo creo que sería bueno que lo usáramos bien y sobre todo que lo tengamos claro. Hay que ver me parece un dato importante, cuántos musulmanes hay en el mundo. Primero, cuando estuve hace un año así, hice una apología en contra del PowerPoint. Esta vez traje un PowerPoint y no me trajeron el aparato. Me pasa por tu casa.
por Bocasa, pues no me lo trajeron esta vez. Entonces les traía un mapa de países árabes y países musulmanes. Países árabes es una cultura árabe que son los que hablan la lengua árabe. Los países árabes son musulmanes, mayoritariamente, pero no todos los musulmanes son árabes. El país con más musulmanes del mundo es Indonesia, que mucha gente piensa que no es musulmán, o no es el estereotipo de musulmán que uno tiene. El país con más musulmanes del mundo es Indonesia, porque Indonesia es un país muy grande, es un país mayoritariamente musulmán, en casi todo su territorio, salvo en la isla de Bali, que son hinduistas, son en Bali, que es una isla chiquitita. El resto, que tiene un montón de millones de habitantes, son musulmanes mayoritariamente, por tanto, el que tiene más musulmanes. Hay muchos países musulmanes no árabes. Árabes son los que hablan árabe. Es decir, en África sería, países árabes en África sería Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto y Sudán del Norte. Y luego lo que hay en el Próximo Oriente, Jordania, Palestina, hasta Irak más o menos debe ser, ¿no? Toda esa parte. Luego, un país con muchos musulmanes es Turquía, que no es árabe tampoco. Un país con muchos musulmanes es Pakistán, tampoco es árabe. Y que tienen más que el resto, que la mayor parte de países árabes, porque tiene más población. Y hay otros muchos más países musulmanes. Hay muchos países donde hay una prevalencia del pensamiento musulmán en África, Senegal, Mali, Burkina Faso, que no son países árabes, no hablan árabe ni profesan la cultura árabe, aunque sí profesan la religión musulmana. Digamos, son mayoritariamente creyentes en la religión del Islam. En total, en el mundo, musulmanes son más o menos 1.500 millones de personas. 1.500 millones de personas en el mundo, estamos por encima del 25%. Es decir, más de una cuarta parte del mundo son musulmanes. Con toda esa islamofobia, no es un pequeño grupo. Cuando se aúna todo, como que todo lo mismo, entre más de un 25% del planeta, obviamente las diferencias son muy grandes. Los cristianos en el mundo, y cristianos no solo son católicos, de hecho la mayor parte de los cristianos no son católicos en el mundo, son más o menos un 30%. Es decir, que no hay una gran diferencia entre estas grandes religiones. Otra cosa que también lo llevaba en el PowerPoint, que no sé si te interesa, es ver algunos aspectos de lo que es el Islam, de la propia religión del Islam. Probablemente muchos no saben que para los musulmanes, insisto, son los que profesan la religión del Islam. Por ejemplo, todo el Antiguo Testamento, que es ley para los judíos, que es parte de su creencia, incluso ley porque el Estado de Israel es un Estado judío oficialmente, todo ese Antiguo Testamento es igualmente válido e igualmente real para los que profesan el Islam, ¿no? Y eso lo comparten con los judíos y lo comparten con los cristianos. Ellos asumen todo lo mismo, incluso la existencia de Jesucristo. Jesucristo, para los musulmanes, es un profeta más que resucitó en cuerpo y alma y que está en el cielo y que va a bajar el día del juicio final. Es decir, que tienen una parte, incluso en cuanto a la religión, que comparten con los creyentes en las religiones cristianas. Otro punto de inicio es que hay una relación entre la islamofobia y el Estado Islámico, porque, entre otras cosas, el Estado Islámico es algo muy atractivo para ciertos sectores, porque es algo rupturista, de rechazo, en una guerra de unos contra otros. Otra de las características que yo creo que tenemos que tener en cuenta es la islamofobia, como en el Estado Islámico, es una idea maniqueísta de la historia, de la evolución y de la sociedad. Las sociedades supuestamente hay unos que son buenos y unos que son malos. Todo se ve como en un gran partido de fútbol, donde o eres del Tenerife, o eres de Las Palmas, eres del Barcelona, eres del Madrid. Y entonces te posicionas con uno o con otro. La islamofobia, desde luego, retroalimenta todo el Estado Islámico.
retroalimenta gran parte de esas acciones terroristas. Por tanto, ni todos los musulmanes son iguales, insisto, que me parece la idea fundamental, ni como todos los occidentales tampoco son iguales. Un rasgo de la islamofobia es negar esas diferencias entre musulmanes, o entre árabes, o entre islamistas, como si todos fueran iguales. Ya hace años, un gran especialista palestino, estadounidense palestino, como era Edward Said, en su libro El Orientalismo, dice que frente a lo que dice Estados Unidos, que hay un choque de civilizaciones, dice lo que hay es un choque de ignorancia, porque ni los occidentales saben lo que es el Islam, ni los musulmanes saben lo que es el mundo occidental. Y esta islamofobia se ha retroalimentado por gran parte de los mandatarios internacionales. Luego veremos cómo todo esto se dispara, sobre todo a partir de la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética, 1989-1991, y mucho más a partir del 11 de septiembre del 2001. Ahí ya se desatan gran parte de los mandatarios internacionales. Por ejemplo, el que era presidente de Italia, Berlusconi, secundaba todas estas ideas de las que luego hablaré, de Samuel Huntington y del choque de civilizaciones, para sentenciar la superioridad de la cultura o la civilización, dicen ellos, occidental sobre el Islam. Decía literalmente Berlusconi: nosotros tenemos a Mozart y a Miguel Ángel, y ellos no. No podemos, luego en otro lado, dice, no podemos poner en el mismo plano a todas las civilizaciones. Hay que ser conscientes que nuestra supremacía de la superioridad de la civilización occidental. Y estas cosas que supongo que a cualquiera le parece una barbaridad, decir, bueno, nosotros tenemos a Mozart y a Miguel Ángel. Si es aficionado al fútbol hubiera dicho tenemos a Messi, que ellos no tienen a Messi, pero pues tienen otra serie de valores, que además hay un claro desconocimiento en general de nuestro mundo, y mucho más de ello. Por su parte, el que era presidente de España, Aznar, en una de sus muchas exposiciones apoteósicas en Georgetown, que ustedes recordarán que con un inglés que tenía magnífico Aznar cuando hablaba en Georgetown, explicaba los atentados de Madrid del 11 de marzo del 2004 y decía que esos atentados contra los trenes en Madrid se debían a la represalia, decía él, de los moros, con lo cual generalizado con el concepto quizá más peyorativo en España, decía, es la represalia de los moros que no nos perdonan la reconquista que se hizo en la Edad Media. Imagínate que el que puso la bomba a los trenes estaba pensando en la reconquista y en el siglo VIII o en el siglo XV, ¿no? Bueno, todo ese tipo de exposiciones, pues desde luego generan mucha más esa islamofobia. Para empezar, el propio concepto de reconquista es un concepto que no es válido históricamente. Eso parte de que esto era cristiano, lo ocuparon los moros, dice él, lo ocuparon los árabes y luego se reconquista. Nunca eso fue cristiano, o una reconquista en todo caso, puede ser como una invasión de los pueblos astur-leoneses sobre la península ibérica. Unido a estas declaraciones de muchos dirigentes, por los editoriales de periódicos, las televisiones, las radios, las revistas, en Estados Unidos y en Europa, han contribuido también a todo este vocabulario apocalíptico, a inflamar la indignación de los lectores frente a los musulmanes, y todo eso es gasolina para la islamofobia. Además tenemos que tener en cuenta que el Estado Islámico, que es algo relativamente reciente, ha crecido como consecuencia de las revoluciones fracasadas, todas aquellas revoluciones árabes de las que se nos hablaba. El fracaso de todo eso es lo que ha producido en gran medida el Estado Islámico. Ya decía Gramsci, uno de los pensadores más lúcidos del siglo XX, que los fascismos aparecen justo cuando fracasan las revoluciones. Y es en ese contexto en el que ha aparecido lo que llamamos el Estado Islámico, lo que ellos se llaman el Estado Islámico. Desde luego, yo creo que tampoco nosotros podemos ser, algo que nos pasa, sobre todo los de izquierda, y por si alguien no lo sabe, yo soy de izquierda, que muchas veces caemos en un maniqueísmo, pero nos ponemos de parte de los pobres, ¿no? Nos ponemos de parte de los que pierden. Muchas veces, casi siempre los de izquierda, nos ponemos, hacemos, o en ocasiones hacemos maniqueísmo de parte de los que pierden, ¿no?
Y entonces se genera la tentación de justificar todo lo que se hace desde el Estado Islámico o del mundo musulmán, sea lo que sea, como una de sus vertientes, la creación del Estado Islámico, que, insisto, aparece como una de esas revoluciones fracasadas. Y en esto, en ese maniqueísmo, yo creo que hay que decir que no todo lo que hace es bueno, ni todo el Islam tiene por qué ser bueno. Yo puedo considerar, igual que considero que todo el catolicismo no es bueno, en todo caso yo juzgo lo que hacen determinados cristianos, unos los juzgo más positivamente y otros menos, y lo mismo lo que hacen unos musulmanes y otros. Yo creo que no hay que justificar la responsabilidad que tienen ellos con argumentos que hagan alusión a que como son más pobres, pues tienen derecho a matar a los de Charlie Hebdo, por ejemplo. No estoy para nada de acuerdo con eso. O como son más pobres, me parece positivo que obliguen a la mujer a llevar el burka. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la pobreza no tiene que justificarle eso, ni siquiera dentro de este argumento maniqueísta también, decir, bueno, como Occidente se lo ha buscado, que lo ha explotado económicamente, los ha invadido, pues todo lo que ellos hacen está bien. Yo creo que no, que cada uno es responsable de sus hechos y no siempre las respuestas y la resistencia tienen por qué ser justificables. Y en ocasiones en ese maniqueísmo también vienen a justificar lo que hacen los inmigrantes en Europa, ¿no? Los inmigrantes en Bélgica, en Francia, donde sea. Decir, bueno, como los meten en guetos, como están mal, o lo que pasa con los inmigrantes hoy en día, como los meten en un campo de concentración, si luego ponen una bomba y se cargan a todo el que coge por delante, está bien. Yo creo que no. Yo creo que hay muchas formas de resistencia posibles y yo considero que ni todas son iguales, ni todas son legítimas. Yo reivindico el derecho a reivindicar algunas y otras no. Entonces, me parece que esas justificaciones caen también en un cierto maniqueísmo, pero hacia el otro lado, ¿no? Como nos ponemos de parte de los indios cuando veíamos las películas que el séptimo caballería los machacaba, siempre nosotros los de izquierda queríamos ganar a los indios, pues nos pasa un poco algo parecido con esto. En general, en la historia ni en ningún proceso humano hay ni buenos ni malos, solo hay beneficiarios y víctimas, y las víctimas en este caso son los pueblos agredidos en primer término, e incluso nosotros, que a una considerable distancia, porque nosotros somos los que estamos financiando en gran medida pues parte de esas agresiones que se están haciendo en determinados países musulmanes y algunos musulmanes y árabes. Pero el Islam no es intrínsecamente malo. Hay musulmanes que buscan e interpretan y buscan interpretaciones de la religión islámica de forma progresista, que defienden el igualitarismo, que defienden la democracia, que defienden una serie de valores con los que comparto, como pasa con algunos occidentales, como pasa con algunos cristianos. No es lo mismo los que están defendiendo la teología de la liberación que los que defienden los burdeles. Pues dentro del Islam hay todo un mundo igualmente complejo. En el Islam, a nivel religioso, y si me permiten, pues dedico unos minutos a ver gran parte de esas diferencias, porque hay unas diferencias enormes, incluso a nivel de religioso, a nivel de creyente. El problema, en fin, las grandes diferencias con respecto al Islam se suceden a la muerte de Mahoma. Mahoma muere y no hay ningún heredero varón, ¿no? No tuvo hijos varones. Lo que tuvo fue una hija que se llamaba Fátima, y Fátima se casa con Ali. Entonces, a la muerte de Mahoma, ni el Corán ni la Sunna tenían una respuesta al problema sucesorio. Por otro lado, otra de las cosas también hay que tener en cuenta es Mahoma no escribe el Corán, Mahoma no sabía escribir. El Corán se escribe después de lo que había dicho Mahoma, como pasa con los evangelios, supuestamente. Los evangelios, ustedes saben que se escriben como 300 y pico años después de que supuestamente pasó. Ustedes saben si pasó, pero bueno. En cualquier caso, se sabe que no fue escrito en el momento porque tampoco ellos sabían escribir. Lo mismo pasa con Mahoma. Y no hay nada escrito, ni en el Corán, como digo, ni en la Sunna, que era la tradición de la vida que llevaba Mahoma, no estaba nada previsto acerca de qué pasaba con la sucesión. Y entonces aparece ya una primera división dentro del Islam como religión, estoy hablando. Por un lado, hay un conflicto a la hora de buscar una solución ante ese desconcierto, y aparecen los chiíes o los chiíes, que es un Islam heterodoxo. Es heterodoxo porque interpretan el Corán, mientras que los suníes dicen, no, dice el Corán es lo que dice el Corán. En general, en todas las interpretaciones, ¿no? La hermenéutica siempre está en todo y es muy importante. Estos chiíes dicen, no hay un hijo varón, pues el que tiene que sucederlo es el yerno, el marido de Fátima, que se llamaba Ali.
y sus descendientes. Ali tuvo 2 hijos, Husayn y Hassan, era el otro, ¿no? Hassan y Husayn, sí, que lo matan, a Ali luego lo matan en Kerbala, y de Set matan a los hijos, a Hassan y a Husayn, y por eso en las mezquitas, una diferencia, uno entra en una mezquita chií, y una de las diferencias que ve es que hay como un sitio con agua, que es como la de los católicos, que se persignan, ¿no? En esas hay, pero es una representación porque los mataron de sed, ¿no? Y he tenido la posibilidad de conocer por muchos países musulmanes y países islámicos, países árabes propiamente, pues también más o menos en la mitad, yo creo, de los países del mundo árabe creo que he estado, y de los países musulmanes, conocer, sumando todo, más de 20 o 30 países mayoritariamente musulmanes. Haber estado, con lo cual digo que esto lo puedo decir de propia experiencia. Entonces, los chiíes dicen, ¿no? Que los chiíes son mayoritarios, por ejemplo, en Irán. Los iraníes no son árabes, los iraníes son persas, no hablan el árabe, son persas, y son musulmanes chiíes. Como digo, esa gran diferencia. Por un lado los chiíes y por otro los suníes. Los suníes, ¿qué dicen? Dicen, no se puede seguir esa línea de que el sucesor de Mahoma, el jefe o el imán, sea Ali, sino los partidarios de la Sunna dicen que es la tradición vivida y enseñada por Mahoma y que tiene un determinado sistema político-religioso que es ilícito que nosotros elijamos al imán o al jefe de la comunidad creyente, pero en la tribu a la que pertenecía Mahoma, que eran los Quraysh, ¿no? De la tribu de los Quraysh era la tribu del profeta, de allí debía salir el jefe, y por tanto rechazan esa solución hereditaria que dice que tienen que ser los descendientes de Ali. Bueno, aquí les tenía algunas cosas más del Islam que no sé hasta qué punto les interesa. A mí me parece sumamente interesante por el desconocimiento, ¿no? Por ejemplo, las 7 fatijas, que es la entrada del Corán, donde dicen el nombre de Alá, clemente misericordioso, alabado sea Alá, Señor del universo, clemente misericordioso, soberano absoluto del día del juicio, solo a ti adoramos y solo a ti imploramos ayuda, guíanos por el sendero recto y el sendero de quienes agraciaste y no de los execrados y de los extraviados. Y hay toda una serie de cosas. Por ejemplo, mucha gente no sabe que los musulmanes tienen 5 mandamientos, ¿no? Los católicos tienen 10, los musulmanes tienen 5, los católicos, y los cristianos tienen 10. Y los musulmanes tienen 5, ¿no? Está a ver, ahora sí me voy a acordar. Uno es decir Allahu Akbar, es el más grande, reconocer esto. Otro es la oración, tienen que rezar una serie de veces al día, cuando llaman al muazzin. Tienen que dar limosna, es un mandamiento, tienen que hacer ayuno en el Ramadán, y me falta uno, que ahora, ¿cuál me falta? Ir a la Meca, tienen que hacer la peregrinación a la Meca, que es hacer el Hajj, ¿no? El Hajj, y de hecho una cosa que verán es los musulmanes que han hecho la peregrinación a la Meca, en su nombre ponen delante el Hajj, ¿no? El H-A-D-J, y lo ponen ya en el nombre, lo ponen en las tarjetas, y un profesor dice, doctor, el Hajj, no sé qué, el Hajj significa eso, ya hizo la peregrinación a la Meca. No son las 5 grandes. Además, con estos 5 mandamientos, pero hay esa gran diferencia que los hace separarse muchísimo. De hecho, gran parte de los atentados que vemos y de eso se nos dice que es parte de la difusión que se hace del mundo occidental también. Por un lado se nos dice, son lo mismo, pero se pelean por sus problemas étnico-religiosos, lo cual es una falacia. Existen esas 2 grandes tendencias, y eso es lo más que aparece, pero luego hay grandes diferencias entre los suníes, también hay distintas diferencias. Lo más importante son las 4 escuelas coránicas que hay, y que cada una pues tiene su mayor importancia en algunos de los países del mundo. Está, por ejemplo, la Hanafí. La Hanafí es la que predomina en Turquía, en la India y en China, con muchos adeptos en los países en los que estuvo el Imperio Otomano. Y los Hanafí pues, son bastante abiertos y apelan a la razón y al juicio personal. Luego está la Maliki. La Maliki sobre todo se da en Arabia, se da en el norte de África, en el África del Oeste, en la zona del Alto Egipto, Sudán, más o menos toda esa parte. Y
se insiste sobre todo en que hay que recurrir al principio de la utilidad general y es mucho más rigorista que el anterior. Luego está la chafí, que se da sobre todo en el Bajo Egipto, Siria, la parte sur de Arabia, y de allí pues fue la que se difundió hacia Malasia, gran cantidad de musulmanes, hacia Indonesia, hacia el África Oriental, y que se esfuerza por reunir la tradición con el consenso de la comunidad musulmana, no solo de los sabios, sino de todos los musulmanes. Y esto recurren bastante al razonamiento analógico, con lo cual pues, vemos una gran diferencia entre esta y la maliquí. Y luego está la Hanbalí, que está casi exclusivamente en Arabia Saudí, al menos de los países que he visitado, es el país más duro, más rigorista, y que defiende que hay que volver a un tradicionalismo más estricto. Y luego dentro del chiismo, pues hay grandes diferencias, no es lo mismo los imamíes o duodecimarios, por ejemplo, que son los mayoritarios, y aparte están los alawíes, los zaidíes, los ismailíes, incluso si vemos en el Islam periférico, ya muy sincretizado con otras creencias, encontramos los drusos, los zaidíes, y luego por otro lado los sufíes, que son como una especie de religión mucho más mística, ¿no? Y que son muchísimo más abiertos. Con todos estos datos que les he puesto de las distintas interpretaciones, lo que quiero que vean es que dentro del Islam hay tantas diferencias, ya no dentro del mundo musulmán, de los países árabes, sino dentro de la propia religión musulmana hay muchísimas diferencias. Entonces, si todos los musulmanes son así, es una barbaridad. Hay una complejidad muy grande, muy interesante. La corriente del pensamiento islamófoba tiene una formulación intelectual, decía antes, asociada a ese miedo en el inicio de nuestra cultura, sobre todo en la modernidad, con el sentimiento del extranjero. Cuando se crea el Estado moderno del siglo XVI en adelante, el sentimiento del extranjero, el sentimiento del otro, en relación con una especie de existencia comunitaria anterior, va a tener un papel muy importante. Ya esa sensación, ese sentimiento era muy antiguo. Aparece en los libros bíblicos, donde Yahvé elige al pueblo de Israel frente al resto del pueblo, ¿no? Hoy día nos podría parecer, a muchos nos parece una cosa impactada, y dice, bueno, ¿y Dios por qué prefiere a esto y machaca a todos los demás? Bueno, pues él tomó partido por ellos y que todos los demás son malos, y no los ayuda a ellos siempre. Donde es muy importante la identificación del israelí, incluso de la propia Biblia, frente a los otros. Y luego, mucho más en Grecia y en Roma. En Grecia y en Roma, el otro era el esclavo, era el que trabajaba, era el que se sometía, era el bárbaro. Y en los orígenes, como digo, de ese Estado moderno, a partir del 16 en adelante, se va a ir configurando y se va a ir metiendo en la mentalidad colectiva todo este razonamiento. La presencia del otro no europeo propiamente es muy importante en la construcción de las identidades europeas a partir de ese Estado moderno, del siglo XVI en adelante. Estas identidades se van a producir sobre todo por oposición a ciertos otros, mucho más a partir de la aparición de otras realidades, una vez que se llega a América, que se explora África, que se llega a Asia por parte de los europeos, pues esa otredad va aumentando. Es una oposición centrada en la condición de racionalidad, con lo que la otredad aumenta con la dimensión espacial también, en la pertenencia de los de afuera, por lo que los factores étnicos pues tienen una gran importancia en la concepción del otro. Y se van a ir configurando todas las entidades. No podríamos decir nacionalidades, no existen naciones hasta el siglo XIX, pero sí podríamos hablar de protonacionales que se hicieron encontrar las identidades en oposición a ciertos otros, los otros que andaban en Europa en ese momento, que eran en gran medida los musulmanes que quedaban en Europa, que se ven obligados a convertirse, supuestamente a aceptar el cristianismo, que se llamaba morisco, o con los gitanos, o con los judíos, o con los negros, o con los indios americanos. Es decir, con todas esas otras realidades que empiezan a aparecer en Europa, se hace la identidad de nosotros. La identidad de nosotros la hacemos por oposición a lo que no somos, ni queremos ser, nosotros no tenemos nada que ver con eso.
Y en la Libia había respuesta para algunos de estos grupos, hay respuesta. Los árabes están en la Libia, son de esos pueblos semitas, no los musulmanes, porque no existía el Islam. El Islam se creía a partir de Mahoma posteriormente, pero si están los árabes, están contemplados en la Biblia, los negros saben que están contemplados en la Biblia, que esto da lugar también a cómo aparecen. ¿Saben cómo aparecen los negros de la Biblia? Supuestamente la Biblia dice que Dios hace a Adán, de una costilla hace a Eva. Por supuesto, Adán y Eva son blancos, en ningún momento pueden ser negros, ¿no? Si lo hace a su imagen y semejanza, tenéis que ser blancos, no les cabe ninguna duda. Y luego el mundo se va reproduciendo hasta que a Dios le sale mal, que pasan muchas regiones, y se carga el mundo para hacerlo de nuevo. Entonces manda un diluvio universal. Después del diluvio universal, según la Biblia, solo existen en el mundo 8 personas, ¿no? Está Noé, los 3 hijos, Cam, Set y Jafet, y las 4 mujeres de Dios. Después que se acabó el diluvio, solo había 8 personas en el mundo, y no había ningún negro. Todos eran blancos. Después de Noé, que aparecieron los negros, dice la Biblia en el Génesis. No traje el capítulo y los versículos en el que están, creo que es 56, ahora digo. Y entonces Noé, dice la Biblia que en el Génesis, que Noé se emborracha y se queda desnudo. Su hijo Cam, que es el mayor, lo mira, se ríe de él y esto, mientras que los otros hijos, Sem y Jafet, dice que dieron a su padre cuando él estaba borracho, no lo miraron y le dieron la ropa y lo respetaron. Entonces cuando a Noé se le pasa el resacón, dice, Dios, este se río de mí. Entonces dice, te maldigo a que tus descendientes tengan que servir a los descendientes de tus hermanos. Luego Cam tuvo varios hijos, el primero se llama Fut, y Fut debe significar negro, y esos son los que poblaron África, ¿no? Con lo cual los negros están contenidos. No pasa así con los indios americanos, por ejemplo, que eso no tiene un papel en la Biblia. Hasta el siglo XIX hubo un debate teológico a ver si los indígenas americanos eran personas o animales. La creencia que predominaba es que eran una especie intermedia entre personas y animales. Porque tienen alma o no tienen alma. Si tienen alma estaban en el arca, que no son vinculados, ¿no? Bueno, eso lo que quiero decir es la identidad del europeo, que no puede ser ninguno de estos grupos, y desde luego no puede ser árabe, ni mucho menos musulmán, pues se consigue crear la identidad frente a esos otros. Como hoy en día se hace la identidad frente a esos otros, que son los inmigrantes de hoy en día. Los inmigrantes que están llegando por Siria o que están llegando por África son estos otros que aparecían en ese temprano sentimiento político de esa comunidad protonacional que aparece en un entorno conflictivo, con fuertes tensiones, donde se va a ir formando una nueva realidad política frente a lo que había sido la Media, frente a lo que había sido el feudalismo, que aparece ahora como digo, el Estado absolutista, el Estado moderno. Por tanto, esa nación o esa protonación supone en cierta forma una dualidad existencial, los que son de la nación y los que no son, nosotros y los otros. Y como digo, esos otros son los enemigos externos. Y es fundamental esas identidades para acrecentar la nación. Ese cierre ante el extraño es una actitud que fomenta esa primitiva e irracional creencia de la superioridad del propio lugar, ¿no? Los europeos se creen superiores, gran parte. Siempre que generalizamos mentimos. Y los de Madrid se creen superiores, y los de Las Palmas también, y los de Puerto también, ¿no? Es decir, que uno piensa, en definitiva, el mito del ombligo del mundo, piensa que son ellos, ¿no? Con lo que hay una imposición de lo propio como si fuera universal. En la historia vemos que después de esa expansión, como digo, de esos pueblos cristianos, acaba con la toma de Granada, donde ya expulsan a los árabes de la península ibérica en enero de 1492, donde luego se dice que todos tienen que convertirse al cristianismo y los que no, pues tienen que irse. Y muchos dicen que se convierten, las cosas como se van ahí, toda su vida había estado ahí, tenían su cultura, tenían su tierra, tenían su trabajo, tenían todo. La mayoría se quedan, vivían y trabajando en sus lugares, y a partir de ahí crece más el enfrentamiento entre los cristianos y los moriscos, que supuestamente son cristianos, sería un cristiano nuevo. Y entonces los cristianos viejos empiezan a decir, no, es que ellos en realidad no son cristianos, ellos están camuflados, y ellos van a ayudar
cualquier posibilidad de que los árabes vuelvan a invadir la península ibérica. Un poco lo que decía Nara el otro día en Georgetown, ¿no? Esto lo planteaba, como digo, la península ibérica desde el siglo XVI. Yo creo que gran parte de esa contradicción está en las diferencias sociales entre que son moriscos, se llaman moriscos, ¿no? Los que se quedan en convierte frente a los cristianos. Por ejemplo, los moriscos no participan de la sociedad estamental. Están en ese mundo, pero no aparecen entre los grupos privilegiados, el clero, etc. Sino todos estos son clase baja. Los separaban grandes diferencias orgánicas. Además, dentro de los moriscos no vemos una jerarquía reconocida. Una vez que acabamos con el Islam, no existe una jerarquía eclesiástica ni social propiamente. No tienen privilegios legales, no tenían vinculación de dependencia. Y la oposición morisco-cristiano viejo hacía que se relegara las contradicciones de clase propias de este colectivo. También en Canarias podemos ver que producto sobre todo de la proximidad con África llegaron. En Canarias se dice morisco distinto a lo de la península, ¿no? En la península moriscos eran estos que habían pertenecido a los árabes y que se vieron obligados a convertirse, mientras que en Canarias no, cuando expulsan a los árabes, les dije en 1492, la conquista canaria acaba 4 años más tarde, en 1496. O sea, aquí no hubo moriscos de ese tipo. Los moriscos aquí son africanos del mundo árabe que empiezan a llegar a Canarias. Algunos fueron traídos a trabajar como esclavos por racia y muchos llegaron de manera voluntaria. Entre otras cosas, por lo mismo que llaman hoy en día los inmigrantes. Porque siempre se dice, la gente tiene raíces, pero en realidad las raíces tienen las plantas, la gente tiene estómago, y cuando tienen hambre, pues van a dar comida y no pueden vivir. Entonces, por eso llegan ahora y por eso llegaban antes también, ¿no? Hubo una afluencia voluntaria importante, sobre todo población berberisca. Y ya de entrada eran objeto de vigilancia. Se distinguían por elementos culturales, la lengua, la estructura familiar, los hábitos alimenticios, el vestido, la fiesta, los ritos mortuorios. Vemos gran diferencia también en Canarias en esto que entra. Incluso en Fuerteventura, en Lanzarote y Fuerteventura, que es donde más moriscos hubo, a los Jiménez, le dicen los moriscos, ¿no? En Fuerteventura, en el siglo XVI, no vivían con los cristianos viejos, sino que sabemos que vivían apartados en sus aguares, vivían en sus tiendas, se reunían por las noches, en torno a las hogueras, cantaban en su lengua, realizaban bailes, y todo esto hace que sea el otro, y todo eso va creando más ese tipo de xenofobia incluso, ¿no? La existencia de estos moriscos libres provocó cierta inquietud en Tenerife y en Gran Canaria. De hecho, el cabildo de Tenerife pide al rey hacia 1530 que los expulse, y en Gran Canaria incluso se dice que sí, que los expulse en 1538. Y la defensa de la religión en este momento, en el siglo XVI, dirán el paralelismo que hay con el siglo XXI, era un aspecto de resistencia a la asimilación. En la medida en que tú impones una asimilación, la religión aparece como un elemento de identidad colectiva y que le da cohesión al grupo, ¿no? Había muchas hostilidades, esas hostilidades pues crecían con expresiones antimusulmanas o antimahometanas que en ocasiones eran respondidas, y algunas de esas pervivencias fueron difíciles de arraigar, como por ejemplo las costumbres sexuales, en las prácticas de matrimonio, que decían repudio, divorcio, poligamia. Pues todo esto diferenciaba mucho un colectivo de otro y acrecentaba esa diferencia con respecto a la otredad. Además, como digo, pues la propia consideración sobre las relaciones sexuales era distinta, no eran vistas de manera tan pecaminosa, y de ahí los juicios de la Inquisición por supuesta inmoralidad de las moriscas, que nos encontramos en el Tribunal de Inquisición. Había un Tribunal de la Inquisición para toda Canarias que estaba en Las Palmas, ¿no? Y en ocasiones hacen referencia a una especie de prostitución supuestamente de la morisca. Además, alguien que por su propia cultura practicara la circuncisión, si era origen de esto, ya era catalogado por la Inquisición de profesar todavía la fe de Mahoma, como decía, o hacer la salá, esa reverencia que se hace, que acompaña las oraciones. Si no bebían vino, si no comían carne de cerdo,
un gran astreño, como no me gustaba el cerdo. Entonces yo los hacía sospechosos de ser o animales que no hubiesen sido degollados y desangrados previamente, pues todo eso me llevó a la denuncia de la Inquisición. Estas prácticas debieron contribuir también a que sea una institución endogámica, donde el grupo se refuerza en sus características propias, se relacionan entre ellos, reivindican, como digo, como seña identitaria la religión, y todo esto pues hizo que al no tener dirigentes de todas formas ni población culta, porque otra cosa que hemos podido estudiar es esos procesados por la Inquisición, el nivel de instrucción, el nivel de saber firmar, por ejemplo, pues era mucho menor que en otros delitos, hizo que cada vez la diferencia fuera mayor. De todas formas, la última condena a una morisca de Berbería, se llama Berbería, a todo ese espacio, era una esclava de Telde que fue procesada en 1606. En 1609, el rey, que era Felipe III, expulsa a todos los moriscos de España. Y ya en ese momento, en Canarias, los cristianos viejos empiezan a decir que no, que los moriscos aquí eran buenos cristianos y leales vasallos. Se pronuncian contra la expulsión, entonces los moriscos fueron expulsados de toda la corona española, salvo de Canarias, que tenían distinto origen, pero se consideraban moriscos. A pesar de esto, en un panfleto, en un pasquín, que estaba colocado en un convento de monjas del siglo XVIII, de 1725, dice: aunque más abonos haga, abonos era prueba, ¿no? Aunque más abonos haga, morisco siempre ha de ser, que esta raza no se acaba, por más que el tiempo la lava, mas vuelve a reverdecer. Ese tipo de panfleto, con cierta rima facilona. ¿A qué conduce todo eso? Pues todo eso conduce a la introducción que hacía Yamina, a la activación del miedo. La activación del miedo en la construcción del otro, el otro como enemigo, tiene una gran utilidad para el poder, puesto que genera respaldo a la autoridad. Hay toda una fuerza legitimadora en nombre, antes y hoy en día, de la seguridad nacional y de la paz, y así cualquier forma de resistencia al poder pues es presentado hoy en día como terrorismo, ¿no? El no entrar en todo lo que dice el poder es visto como terrorismo. Todo este tipo de aspectos, como digo, se ha disparado mucho más a partir, que es un sustrato que ha asistido a la mentalidad colectiva. Todo esto se dispara mucho más a partir del siglo XXI. Muchos historiadores pensamos que el siglo XXI, los siglos empiezan en el año 2001 y acabarán en el año 3000, ¿no? No, ya puse 1000 años, en el año 2100. Pero en realidad, con características históricas, el siglo XXI podemos decir que empieza con la caída del muro de Berlín, en 1989, o en 1991 con la desintegración de la Unión Soviética. Una vez que se derrumba todo este sistema, aparecen las teorías de un ideólogo neoconservador norteamericano que se llamaba Francis Fukuyama y que habla del fin de la historia. Él dice, bueno, una vez que desaparecen los soviéticos, aquí ya se acabó la historia, porque toda la historia, todas las relaciones internacionales están marcadas por el conflicto entre los buenos, que eran Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, que ahora no quieren poner dinero para la OTAN, esos eran los buenos, y los malos eran la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia, porque era un sistema de Estados los que marcaban la política mundial. Entonces él dice, el que Occidente, que son ellos, lo que él denomina el Estado liberal y democrático, haya triunfado, pone fin a toda la guerra. Esto en el 89 pues fue bien acogido. De hecho, su libro primero fue un articulito que se llamaba El fin de la historia, con una interrogación. Después sacó un libro, le quita la interrogación, viene a decir lo mismo, con muchas páginas para que la gente lo tuviera más en serio. Se vendió mucho, pero desde el mismo año 89 empiezan a haber factores de agresión contra el imperio, justo después de la caída del muro de Berlín. Por ejemplo, el muro de Berlín, ustedes saben que se derrumba el 9 de noviembre del 89. El 21 de diciembre, antes del 88, ya habían muerto 270 personas, que recordarán que iban en el Boeing 747 de la Pan Am de Estados Unidos, y murieron también 17 personas en tierra cuando cae sobre un pueblo escocés de Lockerbie el avión este, que primero se dijo que habían sido los libios y después se dijo que habían sido los iraníes. 88. El 26 de febrero de 1993 se produce un atentado
en las Torres Gemelas, en la World Trade Center en Nueva York, y produjo 6 personas muertas y millares de heridos en una acción que ya en el 93 se le atribuía a integristas musulmanes, decía, entre ellos Bin Laden. Más tarde, ese mismo año, el 3 de octubre del 93, vemos que mueren 18 soldados de Estados Unidos en Somalia porque derriban a 2 helicópteros. Y supuestamente esa también era una acción que había sido perpetrada por Bin Laden. El 19 de abril del 95 mueren 168 personas y 400 heridos en un coche bomba en un edificio gubernamental en Oklahoma, que después se dijo, bueno, esto habían sido la extrema derecha norteamericana. El 13 de noviembre del 95 se producen 7 muertes porque explota un coche bomba en la sede de la Guardia Nacional de Riyadh. Mueren 7, como digo, estadounidenses, y lo reivindica un grupo que se llamaba Tigres del Golfo. El 25 de junio de 1996, 19 militares estadounidenses también mueren en una base militar que tenían Estados Unidos en Dhahran, en Arabia Saudí. Este fue reivindicado por un grupo que era la Legión Mártir Abdullah el-Husayf. El 27 de julio del 96, 2 muertos. Le puedo seguir contando cómo desde ese mismo momento hay toda una serie de atentados con muertes que muchos pueden recordar, al menos si se los leo, no voy a seguir porque ya he visto 2 personas que se han levantado y empezar a aburrirse. Y hay toda una serie de atentados. En el año 2000 ya atentan contra un destructor de la Marina de guerra en Yemen y con todo esto esa teoría del fin de la historia empieza a ser cuestionada. Entre otras cosas porque es poco rentable. Si se acabó la historia no hay que invertir en la industria armamentística. Pues, si se acabó la historia y se acabaron las guerras, la historia acaba cuando acaban las guerras. Se acabaron las guerras, ¿para qué vamos a seguir invirtiendo en eso? Entonces se apuesta por el lado salvaje. Estados Unidos, se produce la invasión de Panamá, las incursiones en Irak y Afganistán, y la teoría de Fukuyama, donde era toda una reacción, decía él, para Fukuyama, interpretaba todo esto como una reacción contra el imperialismo de los derechos humanos y a favor de valores autóctonos. Con lo que ya se le empieza a dar importancia a la cultura. Todas estas agresiones culminan, sobre todo lo más importante es el atentado en la Seoul Center, las Torres Gemelas, del 11 de septiembre del 2001. Y esto pues parece ya anunciar un nuevo orden internacional, o sea, un vuelco a todas esas teorías. Fíjense que no es lo mismo, en ocasiones se habla de atentado y en ocasiones se habla de ataque. Cuando empiezan a hablar de ataque, que es lo que se habla, el ataque, no el atentado, el ataque a las Torres Gemelas, con lo cual ya parece efectivamente que estamos en una situación de guerra. Un atentado terrorista y un ataque es algo de guerra. Y en todo eso aparece un nuevo ideólogo del pensamiento neoconservador norteamericano, que era Huntington, que él dice, no, el tema no es que sea el fin de la guerra, el fin de la historia, sino el choque de civilizaciones. Estamos ante un choque de civilizaciones. Fíjense que eso fue el 11 de septiembre. El 13 de septiembre ya, tras esos atentados, un artículo en Financial Times, Dominique Moise, que era del Institut Français de Relations Internationales, decía que la oscura predicción de Huntington escribe un artículo en el año 93, a raíz de esto, un artículo igual que el de Fukuyama. La misma revista, además, que era el Foreign Affairs, escribe, dice, The Clash of Civilization, y pone un signo de interrogación, el choque de civilizaciones con interrogación. Y en el 96 saca un libro que se llama El choque de civilizaciones, y quita la interrogación. En el 96 nadie le presta gran atención a Huntington, y dice en el Financial Times, la oscura predicción de Huntington, dice, suena repentinamente menos extrema, menos abstracta y más plausible. Mira, los 2 días, dice, lo que había dicho Huntington tenía toda la razón. Y de hecho, el mejor ejemplo es la primera plana del Le Monde, que era todos somos americanos.
El Le Monde, que era un periódico más cercano a la socialdemocracia francesa, que en los años 50 se había caracterizado por puntos de vista neutrales y que incluso al inicio del siglo XXI se decía de Estados Unidos con una posición anti-norteamericana, porque, insisto, eran unas posturas de la socialdemocracia europea y su primera plana dice todos somos americanos. Con lo que nos meten a partir de aquí del 2001 en toda una propaganda de guerra a la que estamos asediados y que es gasolina para la islamofobia. Decía Julio Cortázar, mientras dure el tiempo de la máscara, todos somos judíos alemanes. Y a partir de ahí vemos que las misiones militares de Estados Unidos se han ido multiplicando. Huntington, como digo, contradecía ese supuesto fin de la historia. Él empieza a hablar de civilizaciones, mezcla civilización y cultura, no queda claro lo que es civilización, lo que es cultura, y él dice, no, a lo largo de toda la historia, y sobre todo ahora, la gran contradicción es la contradicción cultural o civilizatoria. Frente a todo este mundo cambiante del siglo XXI, que no solo es un cambio del orden internacional, sino que es un cambio o una crisis de ideología, como se ha dicho, ¿no? Ante todo este gran desconcierto y un cambio filosófico incluso. Todo un gran desconcierto, hay tres grandes posturas, creo yo. Una es la de los reconstructores del proyecto moderno, que el más destacado sería Jürgen Habermas, y él dice, no, el proyecto moderno que se intentó hacer de la Ilustración es un proyecto que fue desvirtuado, había hecho la Escuela de Frankfurt, porque la razón instrumental sustituyó a la razón final. Lo que tenemos es que reconstruir ese proyecto moderno frente a todo este mundo que nos coge a contrapié. Están los reconstructores, que son modernos, los deconstructores, que son los postmodernos, y dicen, no existe posibilidad de hacer una interpretación universal ni encontrar valores universales, así que lo único que podemos hacer es deconstruir todo este mundo. Y luego está la postura de los neoconservadores, que dicen, no, el único problema aquí es un problema cultural. El choque siempre ha sido entre las distintas culturas. Huntington habla de 7 civilizaciones, él ya dice los enfrentamientos que va a haber en el siglo XXI y sobre todo lo que dice es que el gran enemigo es el Islam. Huntington, supongo que intencionalmente, confunde o mezcla Islam, musulmán, árabe, todo eso viene a ser más o menos lo mismo. Lo mismo pasa, después Huntington escribe otro libro que se llamaba ¿Quiénes somos?, donde culpabiliza a los latinos, lo que hace ahora Trump, ¿no?, crear el gran muro, y para ello mete todo junto, latino, hispano y mexicano, como es lo mismo. Todos los que hablan español son mexicanos en ocasiones son latinoamericanos o en ocasiones hispanic, dicen, ¿no? Bien, pues él mezcla un poco todo esto. La base de toda esta diferencia, como les decía antes, también está ya desde Aristóteles, ¿no? Aristóteles decía, el hombre para hacer grandes cosas tiene que ser superior, como lo es el varón, que se refiere al varón adulto, sobre el joven, que es superior, el adulto. El hombre sobre la mujer, que se supone que es superior, dice, o el amo al esclavo, y el esclavo es el que trabaja, y el esclavo es el extranjero, el esclavo es el otro, ¿no? Con lo cual pone las tres grandes, pone pie en nuestro mundo occidental a las tres grandes dominaciones por parte del varón adulto sobre mujeres jóvenes y sobre los otros. Huntington devuelve el sentimiento de identidad nacional a Norteamérica, y todo esto ha sido muy bien analizado, y no voy a entrar en el libro de Naomi Klein, que muchos conocerán, el de la doctrina del shock, que si no conocen el libro lo pueden ver en el documental, que nunca es lo mismo, pero bueno, es más fácil de ver. Y el enemigo, además, a partir de ese momento, nos aparece como un monstruo de 1000 caras. El enemigo, sobre todo, el Islam. Pero aparte, se han creado más enemigos, se ha creado más miedo que refuerza al Estado. Unos estados que ya la gente salía a la calle a decir que no nos representa, que votemos cada 4 años y hagan lo que quiera. En medio de eso se genera más miedo y el Estado coge más fuerza. Esos miedos, ¿contra qué son? ¿Cómo aparece este monstruo? A veces aparece como explosión demográfica. La demografía va a acabar con el planeta, un problema. La droga, la mafia, los fanatismos étnicos, el crimen organizado,
sobre todo, les decía, el fundamentalismo islámico, el efecto invernadero, las migraciones, aparece como toda una serie de cosas que todos nos tratan de infundir el miedo y que nosotros le pedimos a ese Estado que sí nos represente y sobre todo que nos proteja. Es decir, que es un enemigo que pierde concreción, que gana movilidad, que cada vez es más indefinido. En definitiva, ¿quién es el enemigo? El enemigo es el que esté, cualquiera que esté contra el desarrollo inexorable del capitalismo. Ese es el enemigo. El enemigo es el otro, porque el otro es el no capitalismo. ¿Y dónde está el otro? ¿Dónde está el no capitalismo? ¿Dónde no triunfa el capitalismo? El capitalismo no triunfa en África, en Asia, en América Latina. Por tanto, son territorios despreciados, como algo exótico, como el otro, porque no avanzan en el capitalismo. El Islam, desde luego, no es capitalismo. ¿Cómo aparece el Islam? El Islam es anarquía, es barbarie, es tiniebla, es tercermundismo, que eso dijo el de Brufao, el de Resol el otro día, ¿no? Es feudalismo, es Edad Media, y frente a eso, ¿qué es Occidente? Occidente es paz, civilización, humanidad, democracia, progreso. Estos adjetivos los he sacado de la prensa, ¿no? Es decir, que entramos en una nueva cultura global del miedo que se vincula a la xenofobia, creando una especie de nuevo apartheid a nivel global, como estamos viendo en Europa hoy en día. Se hacen sobregeneralizaciones etnocéntricas de esas imágenes del otro, donde predomina un pensamiento monocultural extremadamente simplista que minimiza la pluralidad y que acentúa las diferencias intergrupales. Es decir, el enemigo es el otro, y estamos ante un mundo donde chocan las civilizaciones. En medio de todo este discurso de los neoconservadores, desde posturas socialdemócratas, se trata de reformular, admitiendo el discurso, dice no, frente al choque de civilizaciones tenemos que defender la alianza de civilizaciones. Y Zapatero crea una institución junto con Erdogan, supuestamente antes de los buenos y ahora de los malos, porque se sigue haciendo una historia desde los telediarios de buenos y malos, y se crea una institución que se llamaba la Alianza de Civilizaciones. Esto, que puede hasta tener una buena intención, pero no rompe con el discurso, es el discurso lo que es falaz. No estamos ante un choque de civilizaciones. La dialéctica choque-alianza de civilizaciones no nos sirve para entender este mundo complejo. Los conflictos no son civilizatorios. Nosotros no tenemos problemas con los judíos, que supuestamente son otros, no tenemos problemas con los árabes ricos. El problema con los árabes es cuando vienen de inmigrantes y son pobres. Cuando llegan los jeques, que son árabes, son musulmanes, a eso se les pone alfombra por todos lados. Decía Chomsky, creo que un gran acierto, decía, uno de los estados árabes más fundamentalistas del mundo es Arabia Saudí, y es el aliado más importante de Estados Unidos. No hay choque de civilizaciones aquí. Todo es una gran excusa para justificar atrocidades. Yo creo que efectivamente la contradicción a lo largo de la historia y hoy en día no es una contradicción civilizatoria, sino la contradicción que ha habido siempre entre explotadores y explotados.